Buenas tardes, en esta ocasión les hablaré un poco de la generación del 98. El primero en designar al grupo con el nombre de generación, sin otras precisiones, fue Gabriel Maura, y concreta de una generación de 1898 la habría acuñado Azorín en un artículo titulado El ABC. Esto fue publicado en 1913. En ese entonces, a la generación se definía como perpleja, anhelante, abúlica, irresoluta y analítica. Y aquí mencionamos a José Martínez Ruiz, el más alertado y petulante del grupo. Él cree que a todos les simboliza su criatura Antonio Azorín. Esto es la persona de José Martínez Ruiz. Antonio Azorín es sin duda el adelantado de la futura generación del 98, donde se ve que el primer nombre con que Azorín bautizó a su famosa generación fue distinto del que hoy tan acuñadamente lleva. Se puede ver también que Azorín llega hasta señalar los caracteres diferenciales de la generación de 1896. Su cualidad dominante afirma que era un profundo amor al arte y un honrado prurito de la protesta contra las fórmulas anteriores y de dependencia. Pasados 3 años volverá al tema y, movido por el doloroso prestigio del año del desastre colonial, le convertirá en fecha onomástica y hablará definitivamente de una generación de 1898. Podemos ver en uno de sus escritos con relación a la generación. Dice: ama los viejos pueblos y el paisaje, intenta resucitar a los poetas primitivos, da aire al fervor por el Greco, rehabilita Góngora, se declara romántica. Sin embargo, Baroja, uno de los más señalados miembros de la presunta generación, niega reiteradamente su existencia. Él dice: yo siempre he afirmado que no creía que existiera una generación del 98. El invento fue de Azorín, ha dicho Baroja en sus recientes memorias, en los cuales él considera 5 puntos importantísimos para negarlo. El punto número 1 dice que la fecha no es muy auténtica. El punto número 2 dice: tampoco se sabe a punto fijo quiénes formaban parte de esa generación. El punto número 3 dice: yo no advierto la menor unidad de ideas. El punto número 4: en el terreno de la literatura existía la misma divergencia. Habían quienes pensaban en Shakespeare y quienes en Carlyle. El punto número 5: se ha dicho que la generación seguía la tendencia de Gabinet, y entre otros escritores que conocí, que no había nadie que hubiese leído a Gabinet. Yo tampoco, dice Baroja. Así que, estas 5 razones conducen a Baroja a una tajante negativa. Él se pregunta: ¿había algo de común en la generación del 98? Yo no creo, se responde Baroja. En fin, Baroja concluye diciendo: primero, que no era una generación; segundo, que no había exactitud al llamarla 1898; tercero, que no tenía ideas suyas; cuarto, que su literatura no influyó poco ni mucho en el advenimiento de la República; y quinto, que tampoco influyó en los medios obreros, a donde no llegó, y si llegó, fue mal acogida. Esto generó un pleito entre derechas e izquierdas. Los opinantes de la derecha han tildado a los hombres del 98 de europeizantes, extranjerizados, antiespañoles, pesimistas, decadentes y etc. Gracias. Muestran las anteriores palabras que la existencia de una generación del 98 ha sido reconocida tácito o expresamente, con amistad o con vituperio, por todos o casi todos los españoles preocupados por la vida espiritual de España. Sin embargo, para algunos es un concepto historiográfico, para otros
una simple etiqueta ordenadora o polémica. Azorín rotuló con una etiqueta que el uso ha refrenado, de generación de 1898, que los generadores son los arbitristas y sociólogos. Más adelante, Fernández Almagro precisa las razones de la reacción contra la España a la hora decisiva del desastre, que no es suficiente para dar unidad a los dos bandos a que aludó. Además, Fernández Almagro menciona que todos han leído los mismos libros extranjeros y todos coinciden a aspirar a una obra personal de acento distinto, brindada a cierto tipo de lectores. Según Petersen, son 8 los caracteres comunes a todos los miembros de una generación literaria. El número 1, coincidencia cronológica del nacimiento. El número 2, homogeneidad de la educación. El número 3, mutua relación personal. El número 4, acontecimiento o experiencia generacional. El número 5, caudillo de la generación. El número 6, lenguaje generacional. El número 7, anquilosamiento de la generación anterior. Uno de ellos no es considerado por Salinas y lo llama esquema de Petersen. Por otro lado, Jiménez expresa que los llamados hombres de generación 98 fueron pesimistas y que su moral y sus predicaciones trajeron a España un ambiente de derrotismo. La generación del 98 y su estructura. Ha intentado ordenar con cierta claridad y precisión las reacciones de los españoles ante el desastre de 1898. Tras casi un siglo de constante descenso histórico y lucha interior, un remanso de paz fecunda y reparadora, constituyente, como dirán los viejos políticos. Esta catástrofe del 98 es el terrible remate de esa progresiva desilusión y el símbolo definitivo con que se la expresará. Pude aislar 3 grupos de españoles diferentes entre sí. El primero, Costa Macías, Ysén, etc. El segundo está constituido por sabios y profesores, Menéndez Palayo, Cajal, Rivera, etc. En fin, el tercer grupo, los egregios literatos de la llamada generación del 98. Expondré en primer término la quíntuple indefinición del llamado generación 98. Intentaré mostrar cómo se define y constituye positivamente la famosa generación. Primero, indefinición geográfica. Llamamos generación del 98 a un grupo de literatos españoles integrado por Unamuno, Ganivet, Azorín, Baroja, Antonio Machado. Segundo, indefinición social. Muchas de las actitudes históricas de la generación del 98 eran tácito o expresivamente compartidas por una buena parte de los españoles. Tercero, indefinición cronológica. El propio Azorín se encarga de proclamarla cuando dice que la generación del 98 ha tenido el grito pasional de Echegaray. Cuarto, indefinición temática. No hay actitudes ni temas rigurosamente privativos de la generación del 98. No todos los críticos de aquella España oficial ni todos los escritores modernistas pertenecen al grupo estricto de los hombres del 98. Unamuno y Baroja no son precisamente escritores modernistas. Quinto,
indefinición de la convivencia. La relación personal entre algunos de los miembros de la generación del 98 fue muy escasa y apenas amistosa. Todos ellos tuvieron amistades más intensas y frecuentes con personas ajenas al grupo generacional. El grupo generacional que acabo de señalar ha sido más o menos convencionalmente aislado de otros grupos de españoles contemporáneos, coetáneos suyos. He aquí los más considerables. 1. El equipo de los apóstoles y arbitristas de la generación nacional. Costa, Macías Picabea, Salamero, Madrazo, etc. 2. La promoción de profesores y sabios coetáneos de Menéndez Pelayo. 3. Los españoles que siguen, sin modificación esencial, actitudes históricas iniciadas anteriormente al despertar de la generación del 98. Conservadores de una u otra tendencia, liberales, republicanos y tradicionalistas, el grupo más central de la institución libre de enseñanzas. 4. Jóvenes en los que se apunta un nuevo estilo generacional, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Jacet. La generación así delimitada no es un conjunto interiormente indiferenciado. Posee en sí misma una estructura la que componen y definen los estamentos siguientes. 1. Una masa española relativamente considerable, de la cual es expresión más o menos fiel. Expresión política, social, intelectual, literaria. La minoría compuesta por los hombres que antes indiqué. 2. Un grupo de literatos cuya obra está muy directamente afectada por la situación histórica de España, que en el desastre es símbolo. Unamuno, Ganivet, Azorín, Maeztu, Antonio Machado, en menor medida Baroja. 3. Otro grupo de escritores más próximos a la condición de literatos puros y más influidos por el modernismo. Valle Inclán, Benavente, Manuel Machado. 4. Los pintores que dan expresión plástica al sentir de la generación. Zuloaga, Regoyos y Rusiñol. 5. Un grupo menos numeroso de hombres de ciencia, que en parte continúan la obra de los maestros pertenecientes a la promoción anterior y en parte cultivan científicamente con un nuevo sentido y renovado método los temas literarios de la generación. Ejemplo, Máximo Menéndez Pidal con sus adheridos y secuaces. En un plano más bajo, Julio Cejador, nacido como Unamuno en 1864. Así comienza el verdadero problema, el problema central de la generación del 98. Todos esos hombres son distintos entre sí. Difieren entre sí por el nacimiento, por el temperamento, por la vocación, por la educación familiar y universitaria. Todos distintos y sin embargo, todos parecidos, todos emparentados por un sutil vínculo histórico.